Buenos días, compañeros. Hoy es viernes. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Que es viernes. Así es, así es. Bueno, ¿están bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo tú estás con el libro y todo? ¿Cómo estás? Ay, estoy bien cansada. Estamos contentos, ¿verdad? Porque ha sido bien lindo la respuesta de la gente. Ya todos los miles de libros que nosotros habíamos comprado se vendieron. Wow. Pero es bien cansón. Hemos estado empaquetando, firmando y es un proyecto, ¿saben? Y con esto del COVID son horas también en los correos. Entonces, gracias al Señor por mi equipo de trabajo, empezando por ese marido mío que es lo más bello que hay. Pero de verdad que es como todo. Ustedes saben que aún cuando las cosas son bien buenas, pues tienen unos desafíos. Entonces, pues siempre, ¿verdad? Está ese balance de trabajo y alegría. Así que estamos cansaditos, pero estamos contentos. Y hoy yo quise traer un tema, porque esta semana una jovencita me escribe al Facebook y me dice: Cristi, te escribo porque yo tengo una preocupación. Resulta que mi mamá está bien ansiosa y ya yo no sé cómo ayudarle. Y era una jovencita, yo no le pongo por la foto más de 21, 22 años. Y me tocó tanto en mi corazón que una joven estuviera tan pendiente de poder hacer algo por su mamá. Porque ustedes saben que muchas veces nosotros podemos decir, pues, ella está así, pero ella está buscando algo porque quiere que mamá esté bien. Y la realidad es que todos los seres humanos, todos nosotros podemos experimentar ansiedad en tantos momentos en nuestra vida. Y por eso hoy yo quise traer el tema 7 versos que te devolverán la paz. Y yo voy a estar compartiendo estos versos con ustedes y me gustaría, compañeros, que ustedes también pudiesen aportar. Son 7 versos preciosos. Ustedes saben que a mí me gusta buscar diferentes versiones, así que quizás van a escucharlo de una forma diferente. Realmente son versiones que impactan mi vida. Algunas de ellas son la traducción lenguaje actual, si a usted le gusta buscarlo. Hay diferentes versiones aquí. Hoy quiero comenzar con estos 7 versos. 7 versos que te devolverán la paz. El primero que quiero compartir con ustedes es el Salmo 62:8. Miren lo que dice. Dice: confía en Él todo el tiempo, oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. Me encanta esa frase: derrama el corazón delante de Él. Fíjate que el corazón es todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros estamos decidiendo hacer, todo lo que estamos considerando. Y el salmista decía: yo quiero que tú aprendas a derramar el corazón delante de Dios. Y esto es tan lindo porque esto es literalmente cuando tú descubres tu corazón, que dice: mira, no hay vestimenta sobre mi corazón hoy. No voy a aparentar que estoy bien. No voy a aparentar que tengo fuerzas. No voy a aparentar. Te voy a derramar mi corazón. Y esto es lo que Dios me invita a hacer. Cuando tú sientas ansiedad o preocupación, antes de hacer cualquier afirmación de que, ¿verdad? De que estamos bien, antes de que derramemos el corazón, digámosle cómo nos sentimos, digámosle la situación que estamos atravesando. Yo no sé si a usted le ha pasado, compañeros, pero a veces uno solamente hablando, como que las ideas empiezan a organizarse. Y Dios quiere que yo aprenda a hablar con Él, a derramar el corazón. Fíjate que Él es una puerta segura, porque si tú derramas tu corazón con la persona equivocada, ay, te puede dañar más todavía el corazón. Pero Dios me dice: derrama tu corazón delante de mí. Confía en mí, porque yo soy un refugio para ustedes. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Derramo mi corazón porque yo soy un refugio para ti. A veces cuando estamos en consejería, hay personas que me dicen: yo no he hablado nadita,
Ellos han hablado todo, quizás 45, 50 minutos, y yo solo he estado ahí para entenderlos, para cuidarles, a veces solamente moviendo la cabecita de que yo te estoy entendiendo. Y es lindo cuando a veces la gente te dice, ay, ya yo me siento que una carga se me fue. Porque cuando tú te sientes en un lugar seguro, tú me entiendes, tú me aceptas, tú no me estás señalando. Es un refugio para uno. Y eso no significa que el Señor no nos va a corregir, porque en su amor, parte del refugio es entrenarte para cuando salgas no seas más lastimado. Pero qué linda la forma en la que Él lo hace. Así que en esta mañana el primer verso que te quiero regalar para traer paz a tu vida es: derrama tu corazón. Dios es un lugar seguro para que tú lo hagas. Así que si estás en tu carro ahora mismo, en tu casa, abre tu corazón, deja de estar pensando y hablando contigo mismo. Saca un momento y derrama tu corazón. El segundo verso que nos devuelve la paz está en el Salmo 35:5. Y este me encanta. Miren lo que dice. Por mi parte yo. A mí siempre me gusta cuando dice por mi parte yo. ¿Se acuerdan de Josué cuando decía, tú sirve a quien tú quieras, pero mi casa y yo? Por mi parte yo. O sea, quizás tú no. Quizás tú quieras seguir metido en las noticias y en los revoluciones. Pero por mi parte yo, decía el salmista, confío en tu amor leal. Mi corazón se alegrará por tus actos de salvación. Tu amor leal. Yo no sé si a ustedes le viene a la mente a alguien que ha sido bien leal con ustedes. Vamos a ver ustedes, compañeros. ¿A alguien les viene a la mente cuando yo les menciono amor leal? Sí, claro. Alguien, por ejemplo. Mi mamá, por ejemplo. Uh-huh. Es un amor incondicional y leal, que cuando te tiene que decir lo que te tiene que decir, como tú decías ahorita, que Dios corrige, no te dora la píldora. Sí. A mí me pasa como a Juan. Para mí, amor leal, yo pienso en mami. Mori y Fernán. Yo pienso en mami, pero también pensé en mi secretaria. Mi secretaria es algo bien grande, porque es una persona que lleva 20 y pico de años conmigo y me ve tal y cual yo soy. Mi mamá no me ve todos los días. Exacto. Mi secretaria sí. Okay. Me ve las buenas, me ve las malas. Y me sabe leer tanto, Cristi, que ella dice que por mi caminar, por mi pisada, ella sabe cuando a mí me pasa algo. Con mi pisada, no con mi mirada. Ajá. Con mi pisada. Mori va por ahí, tum, tum, tum. Sí, ella dice que mi caminar cambia. Exacto. Entonces es tan leal entre todos los empleados que yo sé que nos escuchan, les agradezco a todos, pero ella, como sabe cómo yo llegué, sabe cómo trabajar conmigo. Mira qué linda. Y entonces sabe qué me va a decir de los mensajes. No me conviene decírselo hoy, porque yo sé que le va a frustrar. Para mí eso es ser leal. Qué lindo. Qué lindo. Y me encanta porque es la forma en la que Dios trabaja con nosotros. Él sabe cómo está Mori hoy. Exacto. Él sabe, porque Él vive dentro de nosotros. Yo pienso en esto y pienso en una mamá con su bebé. Tú sabes que a veces muchos psicólogos dicen, tu hijo siente lo que tú estás sintiendo. Claro, porque está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de mí. Él sabe exactamente cómo yo me siento, aún antes de que pise. Aún antes de que pise. Fernán, ¿y tú? Pero imagínate, por eso es que hace tanta falta cuando ya no la tienes, mami. Exacto. Sí, claro que Exacto. sí. Es un amor leal. Sí, claro que sí. Es así. Pues Dios quiere que nosotros veamos su amor tras ese lente. Es un amor que es leal. Yo estoy aquí. Yo sé que yo puedo llamar a mi mamá a las 3 de la mañana y si está en ella va a correr, porque es un amor leal. Y este salmista está diciendo, yo por mi parte, yo confío en el amor leal de Dios. Yo sé que Él me ama. Yo sé que yo soy incuestionablemente amado y que el amor que tú sientes por mí es un amor leal. Tú vas a estar para mí. Pase lo que pase, venga lo que venga, sienta lo que sienta, necesite lo que necesite.
yo voy a gritar y tú vas a socorrerme porque tu amor es leal. Me hace recordar la porción de la Escritura que dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados. Menciona un montón de cosas. Qué lealtad, ni tu muerte, ni cuando tu corazón pare va a hacer que mi amor se aleje. Deje de ser leal por ti. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Este es el segundo verso que si en este día tú sientes ansiedad, puedes echarle mano y decir, pero si a mí el Dios que me ama con lealtad, yo voy a temer yo. Si yo sé que Él es leal, Él me va a ayudar. Él no me va a dar una mayor carga de la que yo pueda llevar. Y la carga que tengo me va a ayudar a llevarla. Qué lindo, ¿verdad? Como decía Mori con su secretaria, él sabe qué noticia, qué cosa, y yo estoy aquí contigo para vaquear. El tercer verso, 7 versos que me devuelven la paz. El tercer verso, Mateo 6:34. Este me habla de los easy. Mira lo que dice, así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones, ¿verdad? Que todos los días algo llega. Bastante hay con los problemas de cada día. La ansiedad muchas veces viene por los easy. ¿Y si yo también me enfermo? ¿Y si no me llega a dar el dinero? ¿Y si esto no se soluciona? Entonces nos empezamos a llenar de ansiedad por los easy. Y este es el segundo verso que te debe devolver la paz. Dios me dice, olvídate de los easy. Olvídate de estar pensando del día de mañana. Cuando yo estaba tomando mi maestría, hay algo que, si yo no mal recuerdo, nos los enseñó Angie González, nuestra doctora querida. Ella fue una de mis profesoras. Y si yo no mal recuerdo, ella fue la que lo dijo. Ella dijo, estadísticamente, el 99% de las cosas que tú temes nunca te sucederán. Aquello fue tan impresionante para mí porque esta es la conclusión. Si de 100 cosas que yo temí, si de 100 cosas que no me dejaron dormir, si de 100 cosas por las que yo me angustié, 99 no me pasaron. Yo viví infeliz toda mi vida por algo que, o sea, yo podía ser feliz. Entonces Dios me está diciendo eso. Me está diciendo, mamita, no estés temiéndote y angustiándote por el día de mañana. Deja eso ya. Entonces a uno se le hace difícil porque uno quiere tener el control. Y más cuando hay gente bajo uno, ¿verdad? Empleados, hijos, una grey. Estas semanas pasadas hablaba con un dueño de un negocio muy lucrativo y él me decía, yo le decía, ¿por qué tú estás preocupado si tú estás bien? Y él me dice, mira, Cristi, yo te voy a abrir mi corazón. Yo podría retirarme ahora mismo y vivir, porque de la forma en que ya está construida mi finanza, yo podría vivir con mi familia ya. Pero mis empleados, ¿cómo van a subsistir mis empleados? Su familia. O sea, hay una responsabilidad que a veces ni nos deja dormir y nos preocupa porque ni siquiera tiene que ver conmigo, tiene que ver con la gente que está debajo de mí. Y Dios me dice, yo no quiero que estés preocupado por el mañana. ¿Sabes qué? Si yo cuido de las aves, yo cuidaré de tu empleado. Si yo cuido de las aves, yo cuidaré de tu hijo. Si yo cuido de las aves, yo cuidaré de la grey. No quiero que estés pensando en el día de mañana. Entonces, uno tiene que reprogramarse. Pero este es el verso que también nos tiene que devolver la paz. El amor de Dios leal, que ya nos había dicho, nos dice también que no suframos por lo que no ha sucedido. Vamos al cuarto verso que nos va a devolver la paz. Dice Proverbios 12:25. Este yo nunca lo había leído en esta versión y me quedé en shock. Mira lo que dice Proverbios 12:25. Dice, la ansiedad, Fernán, aplasta el corazón
del hombre. ¿Habían escuchado esa versión? No. La ansiedad aplasta el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reanima. Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso gráficamente, porque aplastar es algo bien gráfico, cuando yo pienso en que a mí me aplasta en el corazón, yo pienso en que alguien me lastime, en que alguien me defraude, en que alguien que yo ame haga algo que yo nunca esperé. Pero Dios me está diciendo, Cristi, hay algo más que te puede aplastar el corazón, que estés ansiosa. Entonces, si la ansiedad es algo tan fuerte que te destroza el corazón, o sea, la mente, la forma en la que piensas, lo que estás sintiendo, hasta tu cuerpo, porque mire, hay gente que hasta ha muerto de ataques cardíacos y ha sido la ansiedad. Entonces Dios me dice, la ansiedad te aplasta el corazón y me da el antídoto. Y mira cuál es el antídoto. Pero una buena palabra los reanima. ¡Wow! Es cierto. Hay veces que, por ejemplo, esta semana, yo recuerdo que en un momento dado, con esto de los libros, hubo situaciones que surgieron en el correo con todo esto de los envíos y las cosas de los libros, y yo me sentía ansiosa porque yo dije, ¿cómo yo voy a resolver esto? Y entré en mi carro y como dijimos ahorita, le derramé el corazón al Señor y le dije, necesito que me ayudes porque esto es algo nuevo para mí, y la verdad es que es abrumador. Sentí cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo, quiero que seas feliz en este instante. Quiero que te alegres porque has vendido todos los libros. Quiero que te alegres por lo que voy a hacer. Quiero que te alegres por la gente que voy a bendecir. No quiero espacio para la preocupación. Quiero que te alegres. Esas palabras que Dios me dijo, que el Espíritu Santo, esas palabras de afirmación, hicieron que mi corazón, que se estaba aplastando por la preocupación, se llenara de vida. Y en ese mismo instante yo deseé, yo quiero ser esto para los demás, esto que tú eres para mí. Yo quiero decirle a la gente, no te enfoques, que las palabras reanimen en vez de que la ansiedad nos aplaste. Mis hijos, tenemos que tener palabras buenas, palabras de afirmación. Tenemos que enfocarnos en lo bueno. A veces yo pienso hasta, esta mamá que acaban de aceptarle el muchachito en la universidad, se puede llenar de ansiedad, y al papá, ay Dios mío, ahora él va a estar solito por allá. Ay Dios mío, que quizás que como está la criminalidad, y se empieza el corazón a llenar de ansiedad y la ansiedad aplastarte el corazón, y Dios te dice, quiero que te enfoques en lo bueno y que afirmes lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Oye, crié a mi nene de tal forma que quiere estudiar, que quiere echar para adelante, que él mismo decidió qué carrera le gustaría empezar, aunque está medio perdido todavía. Pero esas palabras de afirmación a ese hijo tuyo, esas palabras de afirmación, mi amor, tú no tienes que estar con temor, porque allá donde tú estás, donde papá y mamá no pueden llegar, el Espíritu Santo te cuidará. No dejes que la ansiedad te aplaste el corazón. Deja que las palabras de afirmación lo reanimen. Y eso, como dice mi mamá, aleluya. Vamos al quinto verso que te devuelve la paz. Romanos 15:13 dice que el Dios que da paz los llene de felicidad y paz por su confianza en Él, para que tengan mucha esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios tiene el poder, mire, no para darte un poquito, sino dice para llenarte de paz y de felicidad. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, que separáramos un espacio para pensar en esto. Yo no sé si a ustedes, compañeros, les ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente me levanto una mañana y yo digo, quiero pasar tiempo contigo, Jesús, quiero pasar tiempo contigo, pero empezó el día y a las 10 vuelvo. Quiero pasar tiempo contigo, Jesús, pero sigue el día. Se hacen las 5, quiero pasar tiempo contigo, Jesús, quiero pasar tiempo con Jesús. Se hicieron las 7, se hicieron las 11, llegaron las 12 de la noche. Quiero pasar contigo tiempo, y ya está desbaratado. Y se fue el día y no pasé tiempo. Yo lo anhelaba, pero como que me robó el tiempo
las responsabilidades. Y Dios quiere que yo me enfoque en esto. Nadie te puede robar tu tiempo. Tienes que tomar control de tu tiempo. Cuando tú entiendes que yo soy el que te lleno de felicidad, fíjate, y de paz, entonces tenemos que encontrar el tiempo. Porque nada otra cosa que yo haga me llena de felicidad y paz. Solo Él. Así que este es el 5º verso que yo te regalo. Saca tiempo, aunque sean 20 minutitos. 6, ¿cuánto me queda? 6º verso que me devuelve la paz. 2 minutos. Ok, pues vamos al 6º y último. Salmo 52:8. Miren lo que dice. Por lo que a mí me toca, oye, otra vez, empieza igual. Pongo mi confianza en el gran amor de Dios. Yo en su presencia cobro vida como árbol cargado de frutos. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Como árbol cargado de frutos, yo en su presencia cobro vida. Yo quiero terminar con porque no es más que una promesa, es más que lo que Dios me está diciendo. Es una afirmación. Ya Dios me dijo, mi amor es leal. Ya Dios me dijo que Él es capaz de llenarme de paz y de alegría. Ya Dios me dijo que yo puedo derramar el corazón delante de Él. Pero ahora el salmista está haciendo una afirmación. Yo por mi parte voy a poner mi confianza en el gran amor de Dios porque esto es lo que va a pasar en mí. Yo cobraré vida como un árbol cargado de muchos frutos. Y yo quiero que eso sea lo que esté en nuestra mente y en nuestros labios. ¿Estás cansada? Sí, estoy cansada, pero yo confío en el amor de Dios, que como un árbol que se llena de muchos frutos, así mi vida se llena de frutos en su presencia. Así que toma estos versos, estos 6 versos que te llenan de paz en el día de hoy. Espero que esa jovencita linda que me escribió me esté escuchando y le comparta a mamá estos 7 versos, porque estos 7 versos no es otra cosa que Dios enseñándonos cómo vivir una vida mejor. Hermoso. Por eso y más, tienes que buscar el libro de Christy Mueller, Una vida mejor. En Amazon ahora. Por favor. Gracias, Christy. Gracias. Bendiciones. Amén.